Mi nombre es Alejandro Duto y este es otro video del ISDC en español. Continuando con la exploración de los naufragios de la Operación Crossroads en el atolón de Bikini, ha llegado el momento que hablemos del acorazado japonés Nagato. El video de hoy se dividirá en tres partes. Inicialmente vamos a hacer un briefing general de las inmersiones en el Nagato, cubriendo principalmente el buceo por el exterior de este gran barco. Con esto cubierto, vamos a ir al agua y vamos a bucear justamente esta parte del naufragio. En la segunda parte volveremos para un briefing sobre la penetración, los sectores del barco que pudimos explorar por dentro y luego vamos a ir al agua, vamos a sumergirnos para ver cómo luce esto en la realidad. Finalmente, y como de costumbre, vamos a cerrar con la riquísima historia del Nagato, que fuera uno de los buques insignias de la Armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Tal como en el video de Saratoga tuvimos colaboradores, Aaron Argrinson, Didier Folland-Grigel y Elmar Dete. Así que bueno, sin más, vamos a hablar de buceo e historia. Muy bien, antes de ir a lo que es el buceo en sí mismo, recuerden que se hizo un video introductorio explicando al detalle la expedición de Bikini, con datos más específicos respecto de cómo bucear estos naufragios. Si aún no lo vieron, el link de este video está aquí abajo en la descripción. El famosísimo acorazado japonés Nagato tenía al momento de su construcción 216 metros de eslora, o 708 pies, por 29 metros de manga o 95 pies. Cargaba a su vez 1.368 tripulantes. Más adelante, al momento de su hundimiento, luego de varias modificaciones, pasó a tener 225 metros de eslora o 738 pies por 35 metros de manga o 114 pies, aumentando su capacidad a 1.736 hombres en 1944. Como ya sabemos, el Nagato fue hundido por la detonación Baker en la Operación Crossroads, o sea, en la segunda prueba atómica que se realizó. Más información de esto vamos a tener, por supuesto, en la parte de la historia. Hoy descansa a 53 metros de profundidad, dado vuelta y levemente escorado hacia la banda de babor. El barco es tan masivo que la parte alta, es decir, la quilla y las propelas, se encuentran a unos 30 metros de profundidad. Durante el buceo en sí predomina la exploración a nivel de la arena, ya que es donde encontraremos las partes más interesantes, sobre lo que otrora fuera la cubierta principal. Si nos imaginamos un buceo de proa a popa, vamos a ver que si nos instalamos a la altura de la proa del Nagato, vamos a ver una vista muy interesante del naufragio dado vuelta. A medida que avanzamos hacia la popa, vamos a ver los cañones que nos dan la bienvenida aún con sus tapas puestas. En el centro del naufragio se ven los restos de lo que fuera una imponente pagoda donde también estaba el puente de mando. Como veremos en la parte de historia, el puente de mando fue destruido por los ataques norteamericanos antes de finalizar la guerra. Y finalmente, llegando hacia la popa, vemos los icónicos cañones que allí se alojan, que utilizamos también para una sesión de fotografía durante los buceos. Ahora, moviéndonos hacia la parte menos profunda, definitivamente el punto de mayor atención son las gigantes hélices, que en sí mismas ameritan dedicarles tiempo y poder explorar. Cabe destacar que el Nagato es uno de los naufragios de la Operación Crossroads que más combustible está perdiendo. Esto se puede ver al bucear la quilla. El burbujeo constante es todo un problema en sí mismo. En esta imagen de un estudio de comienzo de los años 2020, vemos que la estela de combustible del Nagato, comparada a la de los otros barcos, a la de los otros naufragios que aquí yacen, es la mayor de todas. El problema del combustible en estos naufragios sería materia como para un video entero, ya que es un desastre esperando a ocurrir. Dicho todo esto, vamos a bucear el Nagato por fuera.
Bienvenidos de regreso. Hablemos por unos minutos respecto del buceo de penetración en este naufragio. Comparativamente con lo que se pudo hacer en el USS Saratoga, si no vieron el video, link en la descripción, la penetración en el Nagato se limitó a la cubierta principal y la primera cubierta por debajo de esta. A la hora de penetrar un naufragio que está dado vuelta y de este tamaño, hay que tener en cuenta que adentrarse en el pecio significa realmente ir hacia arriba y que todas las referencias están al revés. Esto adiciona una capa de complejidad a la inmersión. Además, vale la pena destacar que hay que considerar la estructura del Nagato que está decayendo. Como veremos en el segmento de la historia, el Nagato ya llegó a Bikini en muy mal estado. Sumado a esto, soportó 2 detonaciones atómicas y cayó dado vuelta, que no es como se supone que un barco soporta la estructura de su propio peso. Adicionalmente, recordemos el hecho de que este barco está bajo el agua hace más de 75 años. Con estos puntos en consideración y evaluando los riesgos, por supuesto, se hicieron 2 penetraciones en las 2 cubiertas superiores. La primera de la pagoda hacia popa y haciendo el trayecto babor-estribor. Aquí se visitó lo que era una cocina, donde van a poder apreciar ollas de arroz y caparazones de tortuga, además de varios otros corredores y habitaciones. El segundo trayecto se realizó en sentido contrario, es decir, desde estribor hacia babor, saliendo justamente por delante de la pagoda, prácticamente en los cañones de popa. En esta parte se visitaron mayormente cuartos de oficiales. Así que si están listos, volvamos al agua.
Bienvenidos de regreso, espero que hayan disfrutado de los buceos. Ha llegado la hora de hablar de la historia del Nagato. El Nagato, llamado así por la provincia de Nagato en Japón, fue ordenado el 12 de mayo de 1916. Fue votado el 9 de noviembre de 1919 por el almirante Kato Tomosaburo, por el astillero naval de Kure, como el buque líder de su clase, como el buque insignia de su clase. Y completado el 15 de noviembre de 1920, siendo puesto en servicio 10 días después bajo el mando del capitán Nobutaro Lida. El Nagato fue asignado a la primera división de acorazados y se convirtió en el buque insignia del contraalmirante Sojiro Tochinai. Durante los años anteriores a la guerra, el Nagato ayudó a las víctimas del gran terremoto de Kanto en 1923, realizó varias prácticas de todo tipo en la bahía de Tokio, participó en pruebas de despegue y aterrizaje de aviones y principalmente se convirtió en un buque escuela. El barco participó en una revisión de la flota imperial el 11 de octubre de 1940 y fue reacondicionado a principios de 1941 en preparación para la guerra. El almirante Isoroku Yamamoto emitió la frase clave Niitaka Yama Nobore, que quiere decir escalar el monte Niitaka, el 2 de diciembre de 1941 desde el Nagato, mientras estaba anclado en Hajirajima para indicar a la primer flota aérea, Kido Butai, en el Pacífico Norte, que procediera con el ataque a Pearl Harbor. Allí mismo, el 8 de diciembre, participó hacia las islas Bonin junto con el Motsu y los acorazados Yuga, Yamashiro, Fuso e Ise de la división de acorazados número 2 y el portaaviones ligero Hosho como cobertura distante para la retirada de la flota que atacaba Pearl Harbor. Yamamoto transfirió su bandera al nuevo acorazado Yamato el 12 de febrero de 1942. El Nagato fue entonces reacondicionado brevemente del 15 de marzo al 9 de abril en Kure. En junio de 1942, el Nagato, comandado por el capitán Hideo Yano, fue asignado al cuerpo principal de la primera flota durante la batalla de Midway junto con el Yamato, el Mutsu, el Hosho y el crucero ligero Sendai, 9 destructores y 4 barcos auxiliares. Tras la pérdida de los 4 portaaviones de la primera flota aérea el 4 de junio, Yamamoto intentó atraer a las fuerzas estadounidenses hacia el oeste para ponerlas dentro del alcance de los grupos aéreos japoneses en la isla Wake y para entablar un combate nocturno con sus fuerzas de superficie. Pero las fuerzas estadounidenses se retiraron y el Nagato no vio acción en esta oportunidad. El 14 de julio el buque fue transferido a la segunda división de acorazados y se convirtió en el buque insignia de la primera flota. El Nagato permaneció en aguas japonesas entrenándose hasta agosto de 1943. Fue ese mismo mes que el Nagato, el Yamato, el Fuso y el portaaviones escolta Taiyo, escoltados por 2 cruceros pesados y 5 destructores, fueron trasladados a Truk en las Islas Carolinas. El 18 de septiembre, y en respuesta a un ataque en Tarawa, el Nagato y gran parte de la flota partieron hacia Eniwetok para buscar a las fuerzas estadounidenses. Tuvieron que regresar a Truk el 23 de septiembre sin haber podido localizarlas. Tras haber interceptado tráfico de radio estadounidense que sugería un ataque a la isla de Wake, el 17 de octubre el Nagato y la mayor parte de la primera flota zarparon hacia Eniwetok para estar en condiciones de interceptar el ataque si es que sucedía. La flota llegó el 19 de octubre a Eniwetok, pero partió de regreso 4 días después tras ver que este ataque no iba a suceder. Ya para 1944 parecía que la guerra no iba a ir bien para Japón. El 1 de febrero de 1944, el Nagato y el Fuso salieron de Truk para evitar un ataque aéreo estadounidense. Llegaron a Palau el 4 de febrero y tuvieron que volver a partir el 16 de febrero para escapar de otro ataque aéreo norteamericano. Los barcos llegaron el 21 de febrero a la isla de Linga, cerca de Singapur, y el barco se convirtió en el buque insignia del vicealmirante Matome Ugaki, comandante de la división de acorazados número 1. Esto sucedió el 25 de febrero y se mantuvo así hasta que el almirante transfirió su bandera al Yamato el 5 de mayo. El buque permaneció en Linga como buque de entrenamiento hasta el 11 de mayo. Ya el 12 de mayo fue transferido a Tawi Tawi. La división a la que pertenecía pasó a formar parte de la primera flota móvil bajo el mando del vicealmirante Jisaburo Osawa. Durante la batalla del Mar de Filipinas, el Nagato escoltó a los portaaviones Junyo y Yujo y al portaaviones ligero Ryuho.
El barco fue alcanzado por aviones estadounidenses durante esta batalla, pero no sufrió grandes daños ni bajas. Luego de esto se movió hasta Kure, donde fue equipado con radares adicionales y cañones antiaéreos ligeros. El 8 de julio, el Nagato transportó un regimiento de la División 28ª de Infantería que entregó en Okinawa el 11 de julio. Luego de esto llegó a Linga vía Manila el 20 de julio. Hablemos por unos minutos de la principal batalla de la que participó el Nagato, que fue la batalla del Golfo de Leyte. El 18 de octubre, el Nagato zarpó hacia la bahía de Brunei en Borneo para unirse a la flota principal japonesa en preparación para la Operación Sho-1, el contraataque planificado contra los desembarcos estadounidenses en Leyte. El plan japonés preveía que las fuerzas de portaaviones de Ozawa atrajeran a las flotas de portaaviones estadounidenses hacia el norte de Leyte para que la primera fuerza de desvío del vicealmirante Takeo Kurita, también conocida como Fuerza Central, pudiera entrar en el Golfo de Leyte y destruir las fuerzas estadounidenses que desembarcaron en la isla. Nagato, junto con el resto de la fuerza de Kurita, partió de Brunei hacia las Filipinas el 22 de octubre de ese año. El 24 de octubre, en la batalla del mar de Sibuyan, el Nagato fue atacado por múltiples oleadas de bombarderos en picada y cazas estadounidenses. El Nagato fue alcanzado por 2 bombas lanzadas por los aviones que venían de los portaaviones USS Franklin y el portaaviones ligero USS Cabot. Este ataque dejó inutilizado al Nagato por 24 minutos y mató a 52 hombres. En la mañana del 25 de octubre, la fuerza a la que pertenecía el Nagato pasó por el estrecho de San Bernardino y se dirigió hacia el Golfo de Leyte para atacar a las fuerzas estadounidenses que apoyaban la invasión. En la batalla de Samar, el Nagato enfrentó a los portaaviones de escolta y destructores del grupo de tareas 7743. Así, a las 6:01 el Nagato abrió fuego contra 3 portaaviones estadounidenses. Esta era la primera vez que disparaba sus cañones contra un buque enemigo. De todas maneras, falló. A las 6:54, el destructor estadounidense USS Herman disparó una serie de torpedos contra el acorazado rápido Haruna. Los torpedos no alcanzaron al Haruna y se dirigieron hacia el Yamato y el Nagato. Los 2 acorazados se vieron obligados a alejarse 10 millas o 16 kilómetros del lugar de la batalla antes de que los torpedos se quedaran sin combustible. Al regresar a la batalla, el Nagato atacó a los portaaviones de escolta estadounidenses y sus barcos de protección. El 26 de octubre, cuando ya de retirada iba hacia Brunei, la flota japonesa fue objeto de múltiples ataques aéreos. Ya sobre el final de la guerra, el 15 de noviembre de 1944, el buque fue asignado a la División de Acorazados 3 de la Segunda Flota. Tras un ataque aéreo a Brunei el 16 de noviembre, el Nagato, el Yamato y el acorazado Congo partieron al día siguiente con destino a Kure. En la ruta, el Congo y uno de los destructores que los escoltaban fueron hundidos por el USS Sea Lion el 21 de noviembre. El 25 de noviembre llegó a Yokosuka, en Japón, para realizar reparaciones. A partir de este momento, la falta de combustibles y materiales impidió que el Nagato volviera a ponerse en servicio, por lo que se convirtió en una batería antiaérea flotante. El 15 de febrero de 1945 fue asignado al Distrito Naval de Yokosuka como buque de defensa costera. El 20 de abril, el Nagato fue reducido a reserva. Ya para junio de 1945, todos sus cañones secundarios y aproximadamente la mitad del armamento antiaéreo fue trasladado a tierra. El 18 de julio de 1945, el barco fue atacado por cazabombarderos y torpederos de 5 portaaviones estadounidenses como parte de la campaña del almirante William Halsey Jr. para destruir los últimos buques capitales sobrevivientes de la Armada japonesa. Ahí el Nagato fue alcanzado por 2 bombas. La primera bomba de 500 libras impactó el puente y mató a Otsuka, el oficial ejecutivo al mando, y a 12 marineros cuando detonó al impactar en el techo de la torre de mando. La segunda bomba de 500 libras golpeó la cubierta cerca del mástil mayor. Para convencer a los estadounidenses de que el Nagato había resultado gravemente dañado por el ataque, los daños se dejaron sin reparar y algunos de sus tanques de balasto fueron llenados con agua del mar para hacer de cuenta que el barco estaba hundiéndose. Podemos decir que esta fue la última participación del Nagato durante la guerra. Ya con la guerra finalizada, los marineros del acorazado USS Iowa, los del equipo de demolición submarina 18 y del transporte de alta velocidad USS Horace Bass
aseguraron el acorazado el 30 de agosto después de que comenzara la ocupación. El capitán Thomas Flynn, que era el oficial ejecutivo del Iowa, asumiría el mando del Nagato. En este momento, ya con la guerra finalizada, el Nagato era el único acorazado japonés que seguía a flote y fue dado de baja de la Armada el 15 de septiembre. Muy bien, esto nos lleva a 1946, cuando el barco fue seleccionado para participar como buque objetivo en la Operación Crossroads, una serie de pruebas con armas nucleares desarrolladas en el atolón de Bikini en mediados de ese año, como ya sabemos. A mediados de marzo, el Nagato partió de Yokosuka hacia Eniwetok bajo el mando del capitán W.J. Wimpy. Este viaje en sí es toda una historia para ser contada. El barco tenía solo 2 ejes de hélice funcionando, por lo que podía alcanzar solo 10 nudos de velocidad. Su casco no había sido recuperado de todos los daños sufridos durante la guerra o principalmente durante el ataque del 18 de julio del 45. Sumado a todo esto, tenía suficientes fugas como para que sus bombas de achique no lo pudieran mantener a flote. El otro barco japonés que se dirigía a la prueba, el crucero ligero Sakawa, se averió el 28 de marzo y el Nagato intentó remolcarlo, pero una de sus calderas falló y el barco se quedó sin combustible debido al mal tiempo. Para cuando llegaron los remolcadores que lo iban a transportar hacia Eniwetok, el barco tenía una escora de 7 grados hacia babor. Finalmente, el barco llegó a Eniwetok el 4 de abril, donde recibió algunas reparaciones temporales y ahí inició su viaje hacia Bikini en mayo, llegando a alcanzar una velocidad de 13 nudos. Dentro de lo que fue la Operación Crossroads como tal, al Nagato lo alcanza la primera de las explosiones, el Test Able, estando a 1500 metros de la zona cero. En esta explosión solo sufrió algunos daños leves. Tal es así que los especialistas de la Armada de Estados Unidos abordaron el barco luego de la detonación Able para revisar los daños y constataron que no habían sido muy graves. En el caso de Baker, de la segunda prueba, que fue una explosión submarina, el barco se posicionó a 870 metros de la zona cero. El Nagato sobrevivió el tsunami de la explosión con pocos daños aparentes. Tenía una ligera escora a estribor de 2 grados después de que el tsunami se disipara. Su escora aumentó gradualmente durante los 5 días siguientes y se terminó hundiendo durante la noche del 21 al 30 de julio de 1946. Muy bien, llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado conocer de la historia del Nagato, ver estas imágenes subacuáticas. Recuerden de dejarnos sus comentarios, de darnos su like, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y espero verlos en el próximo video, en el video del Prinz Eugen.